¿Te has preguntado si los fluidos se comportan de igual manera que como los estudiamos teóricamente? Quédate con nosotros y estudiemos juntos un tema muy importante para la mecánica de fluidos: los orificios. El objetivo principal de este video es estudiar el comportamiento del fluido que atraviesa el orificio dentro de un tanque de agua. Específicamente encontraremos la velocidad real y teórica del fluido, además que obtendremos el caudal real y el teórico. Y con todo ello encontraremos el coeficiente de velocidad, el coeficiente de descarga y el coeficiente de contracción. Por otro lado, también queremos ser capaces de encontrar el alcance máximo horizontal del chorro de agua. Como materiales e instrumentos del presente experimento tenemos un bidón de agua de 20 litros, agua de grifo, una wincha de 5 metros, una regla de plástico de 30 centímetros, cinta aislante, una aguja, un pedazo de tubo flexible de PVC y una probeta de 250 mililitros. En primer lugar, con ayuda de la aguja de acero, realizamos un orificio en el bidón de agua, la cual estará a una altura independiente y considerable desde la base. Tras realizar el orificio, este tendrá un diámetro igual al diámetro de la aguja, la cual es de 1.5 milímetros. Posteriormente tapamos el orificio con ayuda de la cinta aislante y procederemos a llenar con agua hasta la marca superior del bidón. Pero antes tomamos medida de la altura entre el orificio y la superficie y entre el orificio y la base, siendo de 15.8 y 16.7 centímetros respectivamente. Teniendo todos estos datos, procederemos a llenar el bidón con agua hasta la marca superior, como se indicó anteriormente. Para el primer experimento denominado cálculo de la velocidad real mediante el tubo de Pitot, primero se retira con cuidado la cinta aislante del orificio y se procede a colocar al instante el tubo flexible de PVC, doblándolo medianamente para que funcione como un tubo de Pitot y nos permita determinar la altura piezométrica con la que calcularemos la velocidad real. Para el segundo experimento, denominado cálculo de la velocidad real mediante el alcance del chorro de agua, se retira la cinta aislante del orificio y se procede a tomar la medida del alcance máximo horizontal. Para el tercer y último experimento se calculó el caudal real de flujo de agua. Para ello se procedió a retirar la cinta aislante del orificio y con ayuda de la probeta se llenó 60 mililitros de agua, cronometrando el tiempo que se tardó en llenarse dicha cantidad. Para la obtención de datos hacemos uso del programa Tracker. Primero ubicamos la vara de calibración con la medida que conozcamos, ubicamos el eje según a nosotros nos beneficie y empezamos a marcar de manera manual todos los alcances. Cabe recordar que el alcance con el que se trabajará será el alcance promedio final de todos los marcados. Luego, para obtener la altura del tubo de Venturi, hacemos uso de la diferencia de las alturas. Para ello, al igual que en el procedimiento anterior, ubicamos la vara de calibración con la medida conocida, ubicamos el eje según nos beneficie y por último realizamos una marca justo en la altura hasta donde llega el agua en el tubo de Venturi. Cálculo de velocidades. Para el cálculo de la velocidad teórica se empleó lo que viene a ser el principio de Torricelli, el cual nos dice que la velocidad teórica es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por una altura h, siendo esta altura h la distancia que existe entre el nivel del orificio y el nivel del agua. Esta altura h nos dio un valor de 15.8 centímetros. Tomamos el valor de la gravedad, 978 centímetros por segundo cuadrado, y reemplazando en la fórmula anteriormente descrita nos da un valor de 175.80 centímetros por segundo. Cálculo de la velocidad real. Para calcular esta velocidad empleamos una fórmula similar a la anterior, sacando la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por z, siendo z la altura a la que llegó el agua dentro del tubo de Pitot tomada desde el orificio. Esta altura z fue de 15.49 centímetros. Reemplazando en la fórmula de velocidad real que ya describimos, obtuvimos un valor para la velocidad real de 174.06 centímetros por segundo.
Cálculo de caudales. En este apartado se calculó el caudal teórico y el caudal real. Para el caudal teórico, lo obtuvimos multiplicando el área del orificio por la velocidad teórica. El área del orificio se obtuvo multiplicando pi cuartos por diámetro del orificio al cuadrado, donde el diámetro del orificio es de 0.15 centímetros y la velocidad teórica que ya calculamos fue de 175.80 centímetros por segundo. Después de realizar los cálculos obtuvimos un caudal teórico de 3.11 centímetros cúbicos por segundo. Ahora, para el caudal real dividimos volumen entre tiempo, donde el volumen fue de 60 mililitros o también 60 centímetros cúbicos. El tiempo que demoró en ser llenado este volumen fue de 20.68 segundos, obteniendo así un caudal real de 2.90 centímetros cúbicos por segundo. Cálculos de coeficiente. En este apartado calculamos el coeficiente de velocidad, el coeficiente de descarga y posteriormente el coeficiente de contracción. En el caso del coeficiente de velocidad se obtuvo tras dividir la velocidad real con la velocidad teórica, que son valores que ya le hemos hallado. Después de realizar el cálculo obtuvimos un valor de 0.9901. En el caso del coeficiente de descarga se obtuvo tras dividir el caudal real y el caudal teórico, que de igual forma son valores que ya hemos hallado con anterioridad, obteniendo un valor de 0.9325. Para el coeficiente de contracción partimos de la fórmula que estoy señalando a continuación. De esta despejamos coeficiente de contracción, quedándonos la división entre coeficiente de descarga y coeficiente de velocidad, siendo estos dos valores ya conocidos. Después de realizar el cálculo obtenemos un coeficiente de contracción de 0.9418. Ahora, para el diámetro de contracción partimos de la fórmula que estoy señalando a continuación. De esta despejamos el área de contracción, siendo igual el coeficiente de contracción por el área del orificio. Sabemos que el área de contracción es pi cuartos por diámetro de contracción al cuadrado. Entonces despejamos el diámetro de contracción obteniendo la fórmula que estoy señalando. De esta fórmula ya sabemos el coeficiente de contracción y el área del orificio. Reemplazamos los datos en la fórmula obteniendo un diámetro de contracción de 0.1376 centímetros. La velocidad real también puede ser calculada utilizando el alcance horizontal. Para esto necesitamos las fórmulas del MRU y las fórmulas de caída libre. Por el MRU determinamos que la velocidad real es igual a la división entre x y el tiempo, donde x es el alcance horizontal, y de caída libre obtenemos que el tiempo es igual a la raíz cuadrada de 2 veces y entre el valor de la gravedad, donde y es la altura del orificio, tomando como nivel de referencia la superficie donde se realizó el ensayo. Después de reemplazar el valor de t en la velocidad real, obtenemos la siguiente fórmula, donde tenemos como datos que x o el alcance horizontal es de 24.58 centímetros. También tenemos que el valor de y o la altura es de 16.7 centímetros y el valor de la gravedad es de 978 centímetros por segundo al cuadrado. Después de reemplazar estos datos en la fórmula que ya describimos, obtenemos un valor de velocidad real de 133 centímetros por segundo. Conclusiones. Se logró estudiar experimentalmente el comportamiento del fluido al discurrir por el orificio circular. También se obtuvieron los siguientes parámetros para el fluido: una velocidad teórica de 175.80 centímetros por segundo, una velocidad real de 174.06 centímetros por segundo, un caudal teórico de 3.11 centímetros cúbicos por segundo, un caudal real de 2.90 centímetros cúbicos por segundo. A partir de estos datos se calcularon los siguientes coeficientes para el orificio circular: un coeficiente de velocidad de 0.9901, un coeficiente de descarga de 0.9325, un coeficiente de contracción de 0.9418. Finalmente se determinó un alcance horizontal máximo de 24.58 centímetros, con el cual se obtuvo una velocidad real de 133 centímetros por segundo, por el método del alcance horizontal. Para complementar nuestro estudio, a continuación se realizará una simulación interactiva utilizando el FET. Ahora, con el fin de entender de manera más dinámica el funcionamiento de los orificios como instrumento disponible para la medición de agua, haremos empleo del software PET, diseñado por la Universidad de Colorado, la cual pueden descargar de manera gratuita en la página pet.colorado.edu.
Bueno, continuando con el análisis, para esta ocasión tenemos un tanque abierto con un orificio en su parte inferior, la cual tiene la característica de tener una carga constante de agua, por lo que su nivel no varía. Es decir, a medida que se va vaciando el agua, vemos que hay una llave arriba que le hace que su nivel de agua o su altura permanezca constante. Con dicha cualidad podemos calcular la velocidad teórica con la que el agua sale por el orificio, haciendo empleo de la ecuación de Torricelli, es decir, velocidad es igual a raíz cuadrada de 2GH, donde h es la altura desde el orificio hasta la superficie libre de agua. Bueno, para calcular la velocidad necesitamos la altura h del orificio, como ya se mencionó. Esta altura lo podemos medir con la ayuda de la cinta métrica que viene con el software. Y para este caso en específico, únicamente para este caso, vemos que la altura del orificio hasta la superficie libre es 6.32 metros. Entonces, teniendo que h es igual a 6.32 metros, y teniendo en cuenta que la gravedad con la que trabaja el software es de 9.81 metros sobre segundo cuadrado, es decir, la aceleración estándar para la gravedad, tenemos una velocidad teórica mediante la ecuación de Torricelli de 11.13 metros sobre segundo. Esta velocidad teórica puede ser fácilmente determinada con el software haciendo empleo de la herramienta de velocidad o speed. Si lo colocamos en el orificio, arrastrando, vemos que la velocidad teórica es la misma que la determinada por las ecuaciones, de 11.1 metros sobre segundo. Pero esto no es lo único bueno que tiene este software, sino también que con ayuda de la cinta métrica podemos también calcular el alcance máximo horizontal que tendrá este caso específico de altura. Podemos ver que para este caso en particular, la distancia máxima horizontal que va a alcanzar este chorro va a ser 17.07 metros. Lo cual tendrá una altura vertical de, utilizando la cinta métrica, vemos que tendrá una altura de 11.43 metros. Vemos que el software PET realmente es muy útil para estudiar los movimientos parabólicos y las velocidades de salida para una torre de agua, pero también podemos analizar tanto presión y flujo. Pero en este caso, para seguir analizando este caso en particular y poder comprobar aún más la fiabilidad de este software, podemos hacer empleo de la ecuación del movimiento parabólico para determinar la velocidad de salida del agua por el orificio, la cual tenemos que velocidad es igual a x, es decir, el alcance máximo horizontal sobre raíz cuadrada de 2y sobre la gravedad. Al reemplazar valores, tenemos que la velocidad teórica es de 11.18 metros sobre segundo, muy cercano, por no decir que igual, a la que nos brinda el software. Con estos datos vemos el alcance y la fiabilidad que tiene el software. Bueno, eso es todo por nuestra parte, espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por ver este video y hasta otra ocasión.